Hola, soy María Florencia Pollo y esta es la segunda parte de la presentación de la introducción a la inteligencia artificial. Tal como les comentaba, estuvimos viendo qué había pasado con la inteligencia artificial desde sus orígenes, lo estábamos vinculando con la informática, habíamos comentado cuando se formalizaba por primera vez el concepto de inteligencia artificial, y habíamos destacado estos tres ítems bastante interesantes en lo que respecta a la relación entre las expectativas y el paso del tiempo en lo que se vinculaba a la evolución de la IA. Al comienzo habíamos hablado de una gran expectativa, habíamos destacado algunas reflexiones, principalmente una que hablaba de la temporalidad. Tan pronto como funciona ya nadie lo llama inteligencia artificial. ¿Esto a qué apunta? A que cuando uno habla del comportamiento inteligente, habla de la resolución de problemas que no son habituales, ni cómo se resuelven o resolverlos. ¿Qué quiero decir? Hay problemas que muy poca gente puede resolver, entonces se dice que estas personas que resuelven ese tipo de problemas son inteligentes, pero también hay problemas que se pueden resolver, que los pueden resolver muchas personas, y sin embargo la persona que se reconoce como inteligente lo resuelve de mejor manera. Esto deja en claro que cuando uno reconoce el comportamiento inteligente, lo reconoce a partir del entorno. Yo puedo estar corriendo a los gritos diciendo qué inteligente que soy, y en realidad eso no tener ningún efecto. Sin embargo, si todos ustedes que son mi entorno declaran y me reconocen a mí en un determinado dominio un comportamiento inteligente, ahí ese comportamiento es el que puede ser analizado. Quiere decir que esto lo podríamos vincular con la teoría general de sistemas, primer año, libro naranja, cuando hablamos de cómo se conoce una entidad. Y una entidad se reconoce a partir de sus características, que son sus atributos, y también de su comportamiento. Este comportamiento, que es la interacción del ente con su entorno, es lo que se reconoce como inteligente. Ahí queda totalmente de manifiesto que cuando uno quiere estudiar este comportamiento inteligente, debe adentrarse dentro de lo que sucede en ese individuo que posteriormente tiene estas conductas. Hay un dibujito que yo les hago en primer año, que es un iceberg, y yo les digo que el comportamiento del individuo es lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve es la conducta, que sería la punta del iceberg. Lo que no se ve son todos los procesos internos que suceden en la mente de ese individuo para que resulten en una determinada conducta. Tal es así que la inteligencia artificial busca al momento de querer evolucionar como tecnología y como ciencia finalmente, que trata de estudiar qué sucede en los procesos internos de estos individuos que tienen este comportamiento que es reconocido como comportamiento inteligente. Vale aclarar también que uno es inteligente en un dominio en particular. Que un individuo pueda ser inteligente en determinado tipo de problemas no es concluyente para decir que esa persona es inteligente en todo sentido. Y de eso tenemos miles de ejemplos. Yo probablemente no sea inteligente con nada, pero puedo tener cierta habilidad para resolución de otros problemas, y si me hacen preguntas de geografía o de historia no voy a poder responderles casi nada. Esto es porque tengo más habilidad o tengo más experiencia, más capacidad también en un dominio en particular. Sin embargo, eso no me habilita a poder tener un comportamiento inteligente en su manera más amplia y totalitaria. Otro concepto que aparece también muy interesante es el de construir artefactos capaces de pensar emulando el comportamiento de los seres humanos. Acá es cuando se destaca esta necesidad de estudiar el comportamiento de los seres humanos. Vamos a comenzar a hablar más adelante del protagonista top dentro de este estudio. Y otra reflexión interesante que se tenía para esta época era decir que las máquinas iban a poder pensar. Para poder hacer que las máquinas pensaran, lo primero que tienen que hacer es ver cómo se va a automatizar la inteligencia. Entonces, bueno, ahí les muestro si es posible automatizar la inteligencia.
Para eso hay que estudiar estos nuevos protagonistas. Uno de estos nuevos protagonistas que aparecen son el cerebro, la mente y la conciencia. Del cerebro, ¿qué podemos decir? Que el cerebro es un órgano, que la mente no es tangible. Uno ubica el cerebro como el espacio físico donde reside la mente y donde se suceden todos estos procesos internos en el individuo que después se manifiestan a través de una conducta. Recordamos, la conducta era lo que se podía ver, el comportamiento es la conducta y los procesos internos. El cerebro es parte del mundo visible y tangible del cuerpo, o sea que si quisiéramos estudiar el comportamiento inteligente, podríamos agarrar el cerebro, partirlo al medio y estudiar a ver qué pasa en relación a las conexiones, a qué le pasa físicamente al cerebro, pero sabemos que el cerebro solo no está, que está la mente, que a la mente no la podemos partir al medio, y también que está la conciencia. Y que la mente no se limita solamente al ámbito del cerebro, que también podríamos encontrar y destacar algunos otros elementos. Bien. Les corro un cachito más para abajo, así pueden ver. Fíjense las reflexiones que hay en relación a la mente. Cuando hablábamos de mente, hablamos de un conjunto de capacidades cognitivas, capacidades que me permiten razonar, analizar, simbolizar, sintetizar, conceptualizar, inducir, deducir. Es esta capacidad que me permite hacer algo con el cerebro, uno podría pensar. Entonces, leamos estos conceptos. La mente es la manifestación del pensamiento, la percepción, que es lo que yo puedo, que es lo que a mí me llega de mi entorno, la emoción, procesos internos muy complejos de modelizar, la determinación, la memoria y la imaginación. Todo esto supuestamente reside en el cerebro. La mente se utiliza para referirse especialmente a los procesos del pensamiento de la razón, los que me permiten razonar, inducir, deducir, etc. Es parte del mundo invisible, con lo cual volvemos a vincular los informáticos en esto de modelar intangibles. Cuando uno modela sistemas de información básicos, totalmente automatizables y repetibles, está modelizando intangibles, redes de interconexión que yo las puedo percibir y modelar a través de lo que me dicen los usuarios sobre cómo interactúan, ¿no? La información. Nosotros trabajamos, y esto lo hablamos mucho en los primeros años, trabajamos con metamodelos, modelos que simbolizan lo que otros dicen que hacen, ¿no? En cuanto al intercambio de información. La mente es parte del mundo invisible, vuelvo a la misma idea, y trascendente del pensamiento, el sentimiento, la actitud, la creencia y la imaginación. Cuando hablamos de la mente, podemos en una primera instancia identificar que la mente está formada por conocimiento y por experiencia. Se fue. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de una facultad que tiene el ser humano de comprender a través de la razón la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Como estamos manejando este tipo de clases, me tomo el atrevimiento de leer PPTs. Cuando yo estoy dando una clase presencial no lo hago. Acá lo hago por una cuestión de manejo de tiempos, para darles tiempo a ustedes a leer y yo poder seguirles hablando encima. Cuando hablamos de conocimiento, también lo podemos vincular, no sé si recuerdan la pirámide de la información de primer año, libro naranja, dato, noticia, conocimiento y sabiduría. ¿Se acordaban que el dato era la percepción del hecho, la noticia era ese dato con significado, el conocimiento era todo lo que se podía hacer con grandes volúmenes de noticia, y ahí aparecía la razón, la inducción, la deducción, y todas las reglas que tenía ese individuo que interpretaba toda esa noticia. Ese es el conocimiento, volvemos a los orígenes. Finalmente, también identificábamos a la experiencia como un conocimiento adquirido por haber hecho algo un número significativo de veces. Aquí vale la pena aclarar algo. Cuando uno habla de experiencia, no habla solamente de hacer algo, por eso se habla de conocimiento adquirido. Es lo que a mí me queda como reflexión después de haber hecho algo muchas veces. Es lo que logré aprender.
cuando uno habla de aprender, habla de modificar el comportamiento para futuras acciones. Yo aprendo en la medida que incorporo experiencia, generando conocimiento nuevo, y ese conocimiento nuevo impacta en mi conducta. Ahí aparece la relación entre todos estos conceptos. Finalmente, podríamos empezar a establecer estas relaciones. El cerebro, como todo lo tangible, vinculado con el hardware, la mente, la conciencia, con lo que no podemos tocar, y eso sería el software. Entonces, supuestamente, uno podría pensar en una primera instancia que si yo puedo modelar lo que pasa por el cerebro y la mente de un individuo, podría obtener un sistema software inteligente. Y la gran duda que tenemos es si no hay nada más, que solamente la mente está formada por conocimiento y experiencia. Bueno, siendo 11 minutos, voy a cortar acá, vamos a continuar en la versión 3 y vamos a ver si podemos dar respuesta a esta pregunta. Desde ya, muchísimas gracias. Espero que esto esté saliendo lo mejor posible. Por favor, cuídense mucho, quédense en casa y nos vemos dentro de poquito en el próximo video. Hasta luego.